Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Ayudamos a Cuidar tu Salud. Este mes de agosto conmemoramos varias cosas, pero una de las más relevantes es la atención al adulto mayor. Y en el marco de este 28 de agosto, que se celebra el Día del Adulto Mayor, hoy tengo un gran invitado, un gran profesional de la salud que trabaja y colabora con nosotros en el Hospital Metropolitano. Bienvenido, doctor Ángel Ariel Gaitán. Él es nuestro jefe del Departamento de Geriatría, como les decía, en el Hospital Metropolitano. Es un médico egresado del Tecnológico de Monterrey, tanto en sus estudios de médico cirujano y partero como en su especialidad, y que ha impulsado diferentes proyectos que ahorita les vamos a platicar, pero que de inicio muchas gracias por acompañarnos, por compartir toda tu experiencia y sobre todo por visibilizar a este grupo de personas que cada vez nos acercamos más a esa edad y que todos tenemos alrededor en nuestra casa, en nuestras familias, también en nuestros lugares de trabajo, personas que conforme va transcurriendo el tiempo aumentan los años y llegamos a esta etapa donde buscamos que el envejecimiento se vaya generando en las mejores condiciones. Entonces, platícanos en principio qué es lo que está sucediendo a nivel mundial y a nivel local con el envejecimiento poblacional y qué es lo que hace un geriatra, cuáles son las intervenciones que realizan de forma así como más relevante. Muchas gracias por la invitación. Es todo un placer para mí poder estar aquí acompañándolos. Y bien, pues bueno, a manera de todo el mundo podemos experimentar alguna serie de cosas. Últimamente lo que hemos visto es un envejecimiento cada vez mayor, ¿sí? Cada vez vivimos más, pero con ello llevamos pues a veces más enfermedades, ¿no? Nuestra población a nivel mundial está envejeciendo y esto no es ajeno a nuestra sociedad, ¿sí? Cada vez son más los adultos mayores, ¿sí? Entonces, parte de lo que es un geriatra es un médico, como si fuera un médico internista especializado en el adulto mayor, con las cosas con las que vamos a envejecer, los problemas propios de la tercera edad. Y pues en general nosotros nos dedicamos básicamente a dar una serie de recomendaciones y tratar enfermedades propias del adulto mayor. Muchas gracias. Qué interesante el poder saber que existe una especialidad dedicada a la atención del adulto mayor. Digo, una servidora es pediatra, entonces nos enfocamos a los extremos de la vida y siempre le damos mucha atención a los niños, sobre todo a los niños pequeños, y luego a los jóvenes quizás no tanto, y a los adultos jóvenes tampoco. Pero una vez que empezamos a experimentar estos cambios que decimos son normales de la edad, también identificamos problemas y riesgos. Entonces, ¿qué es lo que nos debe de preocupar para un adulto mayor? ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que tú como geriatra identificas? Tenemos más riesgo, por ejemplo, de caídas porque vamos perdiendo la fuerza y el equilibrio. Tenemos más riesgo de complicaciones de enfermedades metabólicas. Tenemos mayor riesgo de problemas de salud mental o pérdida de la memoria. Entonces, ¿cómo tú pudieras priorizar y en cada uno de estos temas pues podemos ir intercambiando algunos puntos que pudieran ser claves para que nuestra audiencia esté muy atento en estos cuidados? Sí, si bien es cierto que conforme vamos avanzando en la edad, nuestro cuerpo va a sufrir una serie de cambios. Es muy importante poderlos identificar. Una de las cosas que justamente en este tiempo estamos viendo es que conforme vamos avanzando en este punto de la edad, se va a perder esta sensación de la sed.
Y entonces si todavía nos quedamos con esta idea de yo no voy a tomar agua hasta que me da sed, pues seguramente acabaré deshidratado. Los golpes de calor, lo que estamos viendo, pues son en los extremos de la vida, o en los muy pequeños que no me pueden pedir agua, o en los muy grandes que pues simplemente no toman agua porque está perdiéndose esta sensación de la sed. Entonces, hidratación es uno de los puntos clave, poder tomar agua aunque no tenga sed. Cosas más relevantes, pues con ello viene nuestro combo, lo que casi todos tenemos en nuestra población: presión alta, enfermedad, diabetes, mellitus, dentro de ellos problemas con el colesterol. Esos son como que nuestras enfermedades de base. Tratarlas correctamente y a tiempo nos va a prevenir problemas o complicaciones de las mismas enfermedades a futuro. ¿Cuál es la idea? La idea es de alguna forma buscar que la persona siga siendo funcional el mayor tiempo posible. Entonces, caídas es parte de lo que tenemos que revisar, ¿sí? Una caída puede acabar en alguna fractura y haber perdido funcionalidad secundario a todo esto. Desnutrición es otro de los problemas bastante común. Fragilidad, problemas con la memoria, incontinencia o problemas con el sueño o incluso con el estado de ánimo. Todo el mundo piensa que los adultos mayores, después de haber trabajado toda la vida, criado a sus hijos, mantenido una familia, van a por fin llegar a esa edad dorada de las que tanto se les habló. ¿Sí? Ya por fin no voy a trabajar, voy a recibir una pensión y con esto me voy a dedicar a vivir mi última etapa de la vida. ¿Y qué es lo que vemos? La verdad es que esto no está cerca de lo que es la realidad. La realidad es que las pensiones a veces no alcanzan, a veces son más problemas de salud, a veces no tenemos cómo afrontar los nuevos problemas que va a llevar consigo el envejecimiento. Y esto a veces genera muchos problemas del estado de ánimo, específicamente hablando de ansiedad y depresión. Entonces es bastante común estos problemas y que muchas veces los normalizamos por el simple hecho de envejecer. Es porque ya es mayor, es porque ya tiene cierta edad que se comporta, actúa o está en esta actitud de negatividad. Y está presentando un síntoma de depresión, un signo ahí que nos debe de llamar la atención. Es correcto. Fíjate que has mencionado cosas muy interesantes porque, bueno, en principio, antes de avanzar y haciendo la analogía con los pediatras que citamos a los niños a control de niño sano cada cierto periodo, el adulto mayor, ¿a partir de qué edad el geriatra empieza a atender a los adultos y con qué frecuencia en caso de no tener un problema identificado? Porque una vez que tienes un problema, pues hay que darle seguimiento hasta que ya, digamos, o se resuelve o ya se estabiliza. Pero ¿con qué frecuencia recomendarías acudir a un geriatra, a un adulto mayor y a partir de qué edad? Ok, lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud es que a partir de los 65 años, en países que están en vías de desarrollo, pueden ir a atenderse con un geriatra. ¿De qué depende una cita de seguimiento? Depende de muchos factores, de sus enfermedades de base, qué tan controladas o no controladas están, de la funcionalidad del paciente y de la fragilidad en la que está. Entonces, aquel paciente que puede tener 60 años, 65 años, pero la verdad es que estamos muy mal controlados, no hemos llegado a metas que nos establecimos para su salud, entonces a este paciente sí lo tengo que ver de una forma más periódica, es decir, tal vez de 1 a 3 meses sería lo recomendable. Sin embargo, aquel paciente o aquella paciente
que tiene menos enfermedades, se considera una persona robusta, es decir, no frágil, y que no tiene ahorita ningún problema, simplemente es como que su chequeo puede ser de cada 6 meses a 12 meses, una cita de seguimiento con su médico. Muy bien, pues recuerden que hay que acudir al médico aunque no tengamos ningún problema, porque lo más importante en este y en todos los periodos de la vida es la prevención. Y en ese sentido, también creo que mencionaste una palabra que seguramente es de impacto y nos hace replantearnos las estrategias. El estado de fragilidad con el que llega un paciente cuando solicita atención. Y estamos hablando de que hay personas que llegan en este estado de fragilidad a los 60 años y otras personas que a los 60 años, pues tú lo ves y dices, pues realiza actividad física, es autónomo, no tiene enfermedades que le estén generando una incapacidad, pues es una persona que dialoga, que a veces continúa en su entorno laboral. ¿De qué depende de que una persona pueda llegar en un estado de fragilidad mayor o menor? ¿Y cómo podemos hacerle para que desde antes seamos conscientes? En Nuevo León, uno de los temas que hemos abordado es la esperanza de vida. Es uno de los estados que tiene la mejor esperanza de vida del país, la mayor, digamos. Quizás no la de mayor bienestar, porque pues ahí entran en juego muchas complicaciones, pero tenemos una esperanza de vida de 77, 78 años, entonces sabemos que el promedio de la población va a llegar a esa edad. Pero ¿cómo podemos hacerle para que no llegue en un estado de alta fragilidad? ¿Qué tenemos que recomendarle a la población? Muy bien. El envejecer es un proceso heterogéneo. Cada persona va a envejecer de forma diferente y lleva consigo muchos factores, incluso ambientales, epigenéticos y de enfermedades que conmigo vengan, ¿sí? El cómo me cuidé de joven, el qué tanto hice por mi salud, va a depender en qué condiciones yo llegue a la tercera edad. Es decir, si jamás cuidé mi dieta, si jamás hice ejercicio, si por el contrario agregué tabaquismo, agregué consumo de alcohol, enfermedades y no las controlé, entonces esta persona fácilmente se va a acabar sus reservas fisiológicas y va a llegar a un punto de fragilidad, que es justamente una de las definiciones más aceptadas de fragilidad, es precisamente este estado de vulnerabilidad, cuando las reservas fisiológicas en mi cuerpo empiezan a depletarse, empiezan a acabarse. Entonces, ahora sí, como les digo a mis pacientes, me mantengo al día, pero llega una enfermedad, una simple gripa, una simple infección de vías urinarias y genera un trastorno importante en todo mi cuerpo. Se va el apetito, se trastorna el sueño, empiezo a batallar incluso para caminar, me empiezo a caer y todo por una simple gripa. Eso lo único que me habla a mí como médico es del estado de fragilidad en el que estoy en este momento. Qué importante, y aquí todos se rieron porque lo que estamos haciendo ahorita va a determinar nuestro futuro, el cómo vayamos a envejecer en un estado de mayor o de menor fragilidad. Por eso es que debemos de cuidar la alimentación, la hidratación que ya mencionabas, el hidratarnos con agua, con bebidas que no tengan un alto contenido de azúcar, que no sean alcohólicas, por supuesto, el que nos mantengamos con cierta actividad y realicemos ejercicio. Eso también nos ayuda a que nuestra masa muscular se mantenga y que nuestro riesgo de presentar fracturas también disminuya. Entonces, aparte de todo lo que ya mencionabas de las enfermedades metabólicas, el cómo y cuándo aparecen, y mencionaste un término que es la epigenética. La epigenética es un término que hemos escuchado mucho en los años recientes,
sobre todo porque sabemos que traemos una información genética que la transmiten nuestros papás, nuestros abuelos y que se va heredando. Y luego tenemos una programación de acuerdo a las experiencias o al medio ambiente o a qué tanto, digamos, exponemos a nuestro cuerpo a ciertos factores. Entonces, una persona que ya trae la genética de la diabetes y se la pasa consumiendo azúcar, pues obviamente se va a despertar ese gen y va a producir una diabetes quizás a edad más temprana. Lo mismo que la hipertensión, lo mismo que se habla de otros temas como el cáncer, pero tenemos que ser muy cuidadosos porque nosotros mismos estamos reprogramando nuestros genes y esto de alguna manera, aunque traigamos una muy buena información genética, pues estamos alterando ahí un poco, puede ser para bien o pudiese ser para mal, nuestra epigenética, que ya sería la expresión que van a tener los genes, cuáles sí se van a expresar y cuáles no, dependiendo de cómo nos mantenemos en el transcurso de nuestra vida. Por eso es que es muy importante prevenir, pensar todos los días que seguramente vamos a llegar a 75 años, quizás a 80, y para cuando los que hoy son jóvenes, la esperanza de vida seguramente va a llegar a los 90, ¿no? Es como la proyección que se tiene a nivel mundial. Así es. Que puede llegar a los 90, a los 100 años. ¿Qué vamos a hacer viviendo tantos años si no nos cuidamos desde ahorita? Por eso es que yo creo que es muy importante entender que el adulto mayor pues ya es un adulto y ya es parte que integra la sociedad y que debemos de mantenernos en esta actividad. ¿Cuáles serían, digamos, los focos rojos en cuanto a los problemas que un adulto puede tener y que, como tú decías, normalizamos? Problemas de índole en temas de salud mental. ¿Cómo podemos identificar que un adulto mayor se está deshidratando? Estos focos que nos pueden alertar y nosotros como familia o como cuidadores, pues llevarlos de forma temprana a buscar una atención. Claro. Es importante buscar aquellos detalles y no normalizarlos. Por ejemplo, la cantidad de agua ingerida al día es importante. Una forma de darnos cuenta si no está consumiendo suficiente agua es revisando cómo se siente, preguntándole directamente al paciente cómo se siente su boca. Si su boca se siente seca, ¿sí? Si de alguna forma podemos visualizar que su saliva es muy filante, es decir, que hace hebras como si fuera miel, entonces habla de que estamos un poco deshidratados. Tal vez valdría la pena consumir un poco más de agua. Las veces que vamos al baño también habla mucho del tema que tan bien hidratado estoy. Ahora, ahí me voy a meter en terrenos tal vez de otros temas, porque me podría decir, pues si hay un problema tal vez de próstata o de alguno de incontinencia, pues voy a ir muchas veces al baño, sí, pero la cantidad de orina va a ser muy diferente que cuando no tenemos estos problemas. Entonces, dejar de ir al baño es uno de los principales problemas. Y justamente este es otro de los puntos. Cuando yo les digo, ¿y por qué no toma agua? Ah, doctor, porque fíjese que pues tengo accidentes. Tengo accidentes urinarios y pues la verdad es que pues prefiero, en vez de estarme cambiando y mojando mi ropa, pues prefiero mejor dejar de tomar agua. Y con ello pues va a llevar también una serie de problemas, incluyendo pues problemas del índole cognitivo. Se empiezan a desorientar un poco más, a estar un poquito más inatentos, etcétera, etcétera. Otro problema muy común es el hecho de pensar que como ya es un adulto mayor, ya tiene cierta edad, entonces va a comer menos, va a dormir menos, ¿sí? Y su estado de humor, como lo había comentado previamente, es esperado por su edad. Esas son de las cosas que yo les diría, traten de no normalizar.
Por otro punto importante es hablar así en apartado al respecto de la salud mental o cognición del paciente, hablando de la memoria. En ningún punto de las etapas de la vida es esperado que la gente pierda la memoria. Y esto es algo bien importante. Nuestros cerebros son como computadoras. Siempre les doy este ejemplo. Y conforme vayamos envejeciendo, nuestra computadora debería de seguir funcionando. Tal vez un poco más lenta, pero funcionando. Tal vez tardo más en recordar detalles y ejemplos muy sencillos como el ¿dónde dejé mis llaves? Y me la puedo pasar buscando todo el día mis llaves. Si al final las encuentro, pues está bien. Este pequeño olvido no impacta en mi día a día. Sin embargo, cuando me toca interrogar a los pacientes o a las familias y les digo, ¿tiene algún problema de memoria? ¿Se le han estado olvidando? Una respuesta muy común que me dan es, no, doctor, si se acuerda de todo. Y esto hablan con respecto a tiempo pasado. Es justamente donde empezamos a notar los problemas de memoria. Discurso repetitivo, ¿sí? Problemas con el recordar la información nueva. Es decir, no me pueden decir exactamente en qué día estamos, qué fue la última comida que tuvo, si se tomó o no sus medicamentos. Entonces, ahí es cuando el paciente, a manera de suplir esta deficiencia, les habla de todo lo que pasó en su vida pasada. Y entonces, de alguna forma, normalizamos de que pues no tiene ningún problema de memoria porque se acuerda de todo. Sí. Entonces, es así como empezamos a notar estos pequeños olvidos y que ahí es el punto clave para poder buscar una atención médica. Eso sería lo importante para que tuvieran en cuenta. Muchas gracias, doctor Ángel, por compartirnos todas estas situaciones que a veces no nos damos cuenta y van generando que nuestro adulto mayor se vaya complicando y que ya cuando lo identificamos sea un problema grave. Y es ahí a donde quiero llegar, porque estamos muy contentos y muy orgullosos de todo lo que se ha desarrollado en materia de intervención en el adulto mayor en el Hospital Metropolitano, porque es un modelo que ha sido referente a nivel nacional y a nivel internacional, y ahorita quiero que te explayes en eso porque tú lo diseñaste junto con tu equipo y la directora del hospital, la doctora Juana María Cerda, y todo el equipo de colaboradores han diseñado una estrategia de intervención para el adulto mayor cuando ya llega al hospital. Queremos que suceda en todo el estado, en cada rincón, pero esa parte de cuando un adulto se hospitaliza, un adulto mayor, ¿qué ha sido o cuál fue el motor para desarrollar este proyecto donde dijeras, es que el adulto mayor se tiene que tratar de forma diferente, quizás a la de un niño, quizás a la de una mujer, a la de un hombre más joven? ¿Por qué hacerlo de esta manera? Y bueno, pues platícanos en general del proyecto, tus resultados, todo cómo ha venido avanzando. Sí, bien, este proyecto inició en enero del 2023 con la idea justamente de uno de mis residentes en aquel entonces. Me pidió una rotación a España. Va este residente en su último año y justamente va a una universidad, a un hospital universidad, donde se queda de planta en una unidad de cuidados geriátricos en el hospital. Esta unidad se enfocaba precisamente en cómo atenderlos. Entonces, de repente, cuando él termina su rotación, regresa y me dice, deberíamos de poder proponer algo aquí. La situación es clara. Hay unidades en diferentes partes del mundo
donde se atiende de mejor manera o de manera un poco diferente al adulto mayor. Sabemos que con el envejecer nuestras reservas fisiológicas, como ya lo comenté, pues van a ir depletándose, van a ir bajando, y es muy fácil ante cualquier estresor, llámese infección, inflamación, dolor, etcétera, etcétera, a veces el simple hecho de estar en un hospital, que se desorienten, entren en algo que nosotros llamamos delirium, un estado confusional en agudo, ¿no? En el cual los pacientes pues se ponen un poco inquietos, se agitan, pueden alucinar, pueden estar pues un poquito irritables. Y el entender esto y poder tratarlo de manera diferente fue ahora sí que parte de lo que nos impulsó a generar un espacio físico donde pudiéramos tener a esos pacientes y el personal, más que nada, capacitado para este tipo de urgencias, que clásicamente se presentan en la noche. Sí. Entonces, los pacientes se desorientan por múltiples cosas. Es bastante común, no es normal, como ya les comenté, pero sí es común. Entonces, a partir de ahí se hizo una propuesta a la dirección del hospital donde queríamos tener un espacio físico con personal capacitado, ¿sí? Y que fuera de origen interdisciplinario. Múltiples especialidades, enfermería, nutrición, rehabilitación para la atención del adulto mayor de nuestra sociedad. Y la propuesta fue bien vista por la dirección del hospital, fue aprobada y entonces se creó un espacio como tal a partir de julio del 2023, es decir, este julio que acaba de pasar y cumplimos ya 2 años, en el cual hemos obtenido una serie de datos muy importantes e interesantes. Por ejemplo, los días de estancia hospitalaria en el hospital disminuyeron en un adulto mayor a cerca de 5 días, menos de 5 días, 4.9 para ser exacto, días de estancias hospital de un adulto mayor. Es lo que en promedio dura un adulto mayor por enfermedades de múltiples causas. Cuando teníamos antes... Arriba de 10 casi. Arriba de 10 días. Entonces, imagínense lo complejo que es tener a un adulto mayor hospitalizado solo por más de 10 días en este encierro y con toda esta presión que implica el miedo, obviamente, la situación de sentirse aislado de su familia, pues va generando otro tipo de complicaciones y entonces ya a veces no se quedan por el problema que los llevó, sino por las complicaciones que se generan al interior, ¿verdad? Es correcto. Por esta razón también tratamos de movilizarlos de manera temprana. Muchas veces les decimos a nuestros familiares, a los familiares de los pacientes, no nos vamos al 100%, no vamos completamente recuperados, pero vamos en esta trayectoria. Cuando hemos logrado identificar que seguimos en esta línea de mejoría, es momento de ir a casa y terminar la mejoría en casa. Eso es lo importante. Estar demasiado tiempo en el hospital conlleva riesgos de infecciones, de complicaciones, úlceras, incluso por estar en la cama, que esto era parte de lo que también nosotros queríamos evitar. ¿Cuántos pacientes pues, tienen algún evento adverso, como por ejemplo caídas o úlceras por presión, o en su defecto que llegaran a complicarse a tal grado que falleciera el paciente? Todos estos indicadores se llevan a cabo y hemos tenido muy buenos resultados con las intervenciones que se han hecho de todos los departamentos. Quiero hacer hincapié en esto: nutrición, rehabilitación, el mismo equipo de enfermería. Hemos trabajado literal de la mano para poder sacar adelante a nuestros adultos mayores. Esto ha sido motivo de poder llevar este tipo de proyecto a diferentes lugares, congresos nacionales, incluso internacionales, que era justamente lo que usted mencionaba. La doctora Peniche había llevado este proyecto de calidad en la atención del adulto mayor a Santiago de Chile
y obtuvo el primer lugar literal en esta participación, en este congreso. Entonces, pues la verdad es que nos hemos trabajado en este tipo de actividades y que, les digo, nos han dado muy buenos resultados y pues nos ha ayudado a que podamos seguir trabajando y esforzándonos por nuestros adultos mayores. Quiero decirles que el doctor Ángel y su equipo diseñaron este modelo pensando en las personas. Entonces llega una persona que se puede llamar María o Juan, pero le gusta que le digan, no sé, algún apodo. A mí me gusta que me digan Marillita, por ejemplo. Y entonces así le dicen y así le ponen en donde está, digo, al pie de la cama está todos sus datos, pero ella trae una especie de gafet donde todo el mundo le habla por la forma en cómo le gusta. Si se llama Francisco y le gusta que le digan Pancho, que le gusta que le digan Paco, pues dependiendo de cómo esté acostumbrado a que le llamen. Luego también otro tema que pareciera algo muy sencillo, pero que en los hospitales no suele utilizarse esta estrategia. Luego dejamos que un familiar esté de forma permanente en los hospitales públicos, derivado de esta gran movilidad y muchos pacientes, etcétera, y por los controles tan estrictos, restringimos las visitas a solamente cierto horario en la tarde y a veces un poco en la mañana, pero con el adulto mayor requerimos a alguien que sea de mucha confianza para que el adulto mayor se sienta cómodo y que le esté platicando y que esté dialogando con ellos para que también su estancia sea más tranquila. Otra cosa que aparte de la nutrición y que les estemos dando de comer, no solamente alimentos nutritivos, sino cosas que les gusten, porque luego todos somos así medio difíciles con los alimentos, pero los adultos mayores ahí te encargo que son mucho más especiales. Pero otra cosa que yo vi que me gustó mucho es que los levantan bien rápido, o sea, no los dejan que estén postrados en la cama para evitar ese tema de úlceras que ya comentaban, y que además el hospital ha hecho sinergia con muchas asociaciones e instituciones que realizan actividades extras con ellos. Entonces los ponen a cantar, los ponen a jugar, se divierten los pacientes en el hospital, y eso ha logrado que además de reducir los días de estancia, como ya lo comentabas, un paciente que se iba complicando y que tenía índices de mortalidad simplemente por ser adulto mayor, independientemente del diagnóstico, una mortalidad más alta, pues esa mortalidad se ha reducido considerablemente estos 2 años. ¿Nos pudieras platicar un poquito de eso? Sí. Como bien dice, les preguntamos a nuestros pacientes, a nuestros adultos mayores, ya sabemos cómo se llama, pero ¿cómo le gusta que le digan? Y también hacemos otras preguntas. Por ejemplo, si tiene mascotas, ¿cómo se llama su mascota? ¿De qué ciudad son? ¿Sí? ¿Qué le gusta hacer? Sus hobbies. Y si tiene alguna preferencia por algún alimento en particular. Abajo de esta tarjeta que está pegada, bien dice, a pie de cama, viene si tiene dificultad para escuchar, para ver o incluso para deglutir o masticar. Y entonces así nos damos cuenta, por ejemplo, que a la señora María le gusta que le digan Mari, o al señor Francisco que le gusta que le digan Paco. Tiene un perrito al que le llama Firulais. Y entonces nos ponemos a platicar un poquito para romper un poco el tema del hielo y que se sienta con más confianza y se abra con nosotros como sus médicos. Es cierto que se les permite tener un poco más de tiempo a los familiares durante su visita en el hospital por varias razones. Porque después de que se hospitaliza el adulto mayor y se regresa, les damos unas consultas de seguimiento para ver que todo siga bien con sus enfermedades que lo llevaron al hospital. Pero entonces frecuentemente nos topamos con que y le dio su medicamento,
No, porque me lo escupe. Y entonces entendemos que hasta para el hecho de bañarlos, alimentarlos, darles sus medicamentos, ocupan capacitación. Entonces, el permitirles a los familiares que puedan estar más tiempo es para capacitarlos en estos temas que son cruciales para poder seguir brindándole la atención de salud a los adultos mayores en casa. ¿Okay? Y bien, una serie de organizaciones han sumado esfuerzos, nosotros les llamamos terapia, pues obviamente de cognición o terapia para que se mantengan un poquito ocupados en el día a día. Y entonces, pues sí, han hecho incluso a veces donaciones de equipos, por ejemplo, de memoramas, a veces loterías, y que aquellos pacientes que tienen la capacidad, pues sí, los ponemos a jugar. Nuestra idea de los pacientes hospitalizados, si yo les pregunto ahorita, ¿qué piensan cuando les digo un adulto mayor de 80 años está en el hospital? Lo primero que se les viene a la mente es una persona de 80 años en cama. Uh-huh. Y entonces la primera pregunta es, ¿y por qué está en cama? ¿Es necesario que esté en cama? Y entonces muchas veces, como está desorientado y todo, incluso hasta en órdenes médicas, reposo absoluto. Bueno, si tiene alguna condición médica que incapacite su deambulación, está bien. Pero de no ser así, este paciente hay que levantarlo. Solamente se ocupan unos cuantos días para perder mucha masa muscular que va a ser muy difícil recuperarla. Y entonces, al entender que si fue por una infección de vías urinarias al hospital y va a salir dependiendo de alguien más para hacer su vida del día a día, entendemos la necesidad de estarlos levantando de manera muy temprana. Qué difícil recuperar esa masa muscular, qué difícil recuperar la autonomía de un adulto mayor una vez que ha estado hospitalizado, y creo que eso es uno de los grandes retos a los que nos estamos enfrentando ya en el seguimiento de todas estas personas que son egresadas de los hospitales y que luego como que ya la familia tiene un poquito de temor, el adulto mayor entra en este estado de depresión. Imagínense, después de haber sido una persona productiva, que hasta hace unos meses era autosuficiente, y ahora depender totalmente de alguien, pues no es que quiera hacerlo, es que no siente los ánimos para levantarse, y eso va generando síntomas cada vez más graves. Se vuelven más apáticos ambos, tanto los pacientes como los cuidadores. Se puede generar incluso cierto estado de violencia o de abandono y otras situaciones o problemas sociales a los cuales también nos enfrentamos. Por eso es que lo más importante, y vuelvo al punto, es la prevención. ¿Cómo evitar que un adulto mayor llegue a un hospital? Obviamente, una vez que llega, tenemos esta posibilidad, y yo agradezco nuevamente a todo el equipo que hace un gran esfuerzo porque su estancia sea más corta, por recuperarlos al grado de que sean autosuficientes, pero la idea es que no lleguen. Entonces, ¿cuáles serían, doctor, tus recomendaciones para los adultos mayores y también para los cuidadores de cómo llegar a tener un envejecimiento saludable? Es más para todos, porque nosotros ya también nos tenemos que cuidar y preparar para llegar a tener un envejecimiento saludable, y una vez que estamos en ese periodo, tratar de evitar al máximo el llegar a un hospital por alguna complicación. Sí, nosotros nos enfocamos mucho en el tema de funcionalidad. Y de aquí va a partir todo lo que nosotros llamamos un envejecimiento exitoso. Un envejecimiento exitoso no es aquel envejecimiento que está libre de enfermedades. Eso no lo es. O sea, es decir, con el envejecer vamos a tener enfermedades, sí, de acuerdo, como todos, pero que las tengamos controladas. Que estas enfermedades de alguna forma no afecten mi funcionalidad. A eso es a lo que yo me quiero referir con
un envejecimiento exitoso. El mantenerme el mayor tiempo posible funcional, independiente, para hacer mis cosas que a mí me gustaría hacer o que quisiera hacer. Entonces eso es parte de. ¿Qué tenemos que hacer? La solución es más sencilla de lo que pueden imaginarse. Literal. Las recomendaciones en prácticamente todas las guías americanas, europeas, de diabetes, de presión alta, problemas de sobrepeso, obesidad, todas hablan de lo mismo como primer punto: dieta y ejercicio. Si enfocamos todos nuestros esfuerzos en poder hacer un poco más de ejercicio, controlar de alguna forma lo que podemos comer o consumir o lo que no deberíamos de comer, esto ya llevamos un gran paso sobre este punto al que queremos llegar, que es el envejecimiento saludable. Pues qué interesante, y pareciera muy sencillo, pero lograr llevar una dieta adecuada y hacer ejercicio, pues creo que es uno de los retos que todas y todos tenemos. Pero ya casi estamos por terminar y no me quiero quedar con esta pregunta, porque vemos a muchos adultos mayores con problemas o trastornos del sueño. Y llegan solicitando a todas las unidades una medicina para dormirme y ya desconectarme. Y entonces los ves a las 3 de la mañana, los varones por los temas de próstata se levantan con mucha frecuencia a hacer pipí. Las mujeres de pronto hacen siesta en la tarde y ya no pueden dormir en la noche. A veces dicen que ni en la tarde ni en la noche. ¿Qué podemos hacer para mejorar la calidad del sueño y tener toda esta estrategia de la higiene del sueño en los adultos mayores? De alguna forma es fácil trastornar el sueño. Lo primero que tendríamos que identificar es si ya he estado con estos problemas de sueño de tiempo atrás o es algo nuevo. ¿Sí? Yo había dormido muy bien, pero en la última semana he batallado, me he estado despertando, se ha cambiado el patrón del sueño. Bueno, esto me habla a mí como médico de que hay algo en agudo a lo que yo tengo que prestar atención. ¿Sí? Puede ser desde las cosas más básicas, deshidratación, algún problema infeccioso, algún medicamento que esté cayéndome mal, etcétera, etcétera. Hay que buscar alguna causa que pueda haber ocasionado este trastorno del sueño. Si el problema ya es algo crónico, yo he tenido muchos problemas, pero no es nuevo, me despierto en la madrugada y todo esto, bueno, sí hay una serie de recomendaciones de higiene de sueño en las cuales trataríamos de apegar lo más posible. Si el problema es estarme levantando en la noche por el tema de ir al baño, bueno, parte de las recomendaciones es llegar hasta cierto horario en la tarde, como 4 o 5 de la tarde, dejar de consumir tantos líquidos a partir de esta hora, tenga o no tenga ganas, de alguna forma visitas al baño programadas, es decir, ya son las 9 de la noche, tengo que ir al baño antes de irme a cama, tratar de poner la mayor posible en silencio, en oscuridad, evitar el uso de dispositivos, por ejemplo, pues, celulares, televisiones, para que no me esté generando, perpetuando, pues obviamente el insomnio. Y pues bueno, después de ahí, si no he podido lograr tener estos efectos que yo deseo, que es dormir de manera un poco mejor, ahora sí, hay diferentes medicamentos que pues, son de uso común, pero siempre les digo lo mismo. Están los medicamentos suaves, los un poquito más fuertes, los de intermedios y por último los controlados. El deber ser es ir poco a poco y no llegar de primera instancia a un medicamento controlado para poder tener un sueño. Que luego el problema va a ser quítale ese medicamento y no es nada sencillo. Entonces, pues bueno. Se genera una dependencia y creo que muchos podemos caer fácilmente en el
uso y abuso de este tipo de sustancias que al final pues nos van a complicar, creo que toda nuestra parte del envejecimiento exitoso que comentabas, porque el sueño es importante no solamente para descansar, sino para reparar las células del organismo, y como adultos mayores tenemos mucho que reparar. Entonces, pues terminamos esta charla, doctor Ángel, muy contentos de todo lo que se está trabajando en el Hospital Metropolitano desde la Secretaría de Salud, y por supuesto de los grandes beneficios que hemos visto en los pacientes, en las personas, en las familias. Yo creo que este programa tiene que ir extendiéndose, ya lo hemos platicado, pero yo les diría a todas y todos que si eres adulto mayor, debes de cuidar tu salud. Nunca es mal momento para cuidarnos. Si no lo hiciste en el transcurso de tu vida, en tu etapa de juventud o de adulto joven, pues lo puedes hacer ahora. Creo que siempre es momento para retomar esta posibilidad de alimentarnos sanamente, de hacer ejercicio, de hidratarnos bien. Así es que te invito a que cuides tu salud, a que trabajes en equipo con nosotros, con la Secretaría de Salud, que estamos siempre para ayudarte, para brindarte información de calidad como la que hoy nos comparte el doctor Ángel, al que nuevamente le agradezco el estar aquí con nosotros, porque quiero decirles que aparte me lo traje de sus vacaciones, pero no podíamos dejar pasar este mes sin abordar este tema tan importante. Ya tendremos nuevas reuniones y posibilidades de compartir a detalle. Los vamos a escuchar, sus comentarios en redes, para que nos digan de qué quieren hablar, qué quieren saber y dónde podemos profundizar en el tema del adulto mayor, que sin duda requiere una mayor intervención, una mayor visibilidad, y que nosotros estamos trabajando en ello para que en cada momento de la línea de la vida tengamos la capacidad de actuar desde la prevención y promoción de la salud. Recuerda que cuidar tu salud es nuestro compromiso, pero es responsabilidad de todas y de todos. Con esto, agradeciéndoles el estar aquí con nosotros, terminamos este capítulo de Ayudamos a Cuidar tu Salud.